Bueno, gente, hoy estamos para otro nuevo video con un invitado. Jugamos de local, pero él está lejos, está en Rosario. Lo tenemos a Leo Carranza. ¿Cómo estás, Lea? Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto estar acá y bueno, preparado para las preguntas. Bueno, lo primero que voy a hacer, lo hago siempre, no me gusta presentar a mí, a los invitados, me gusta que se presenten ellos mismos. Quiero que vos nos digas, me digas, ¿qué es Lea Carranza? ¿Cómo te presentarías vos al mundo, al que te conoce, al que no te conoce, al que sé de todos tus videos? ¿Quién sos? Bueno, soy un periodista deportivo que hace contenido audiovisual en los medios digitales y está principalmente en YouTube y en las redes, en Instagram, en TikTok, en Twitter, pero exclusivamente sobre la NBA. Creo contenido sobre la NBA desde que arranqué periodismo hasta ahora que ya pasaron varios años, me dediqué pura y exclusivamente a esa liga, no al básquet en general, no al deporte, sino a la NBA y bueno, es lo que hago todos los días, subo videos todos los días, creo contenido todos los días sobre esa competencia. Yo, la verdad, bueno, soy seguidor hace bastante. eh, y ya de por sí hace bastante, tus videos tienen un colchón, digamos, de éxito, de bastantes visualizaciones y eso. Y te quería preguntar, ¿por qué pensás vos que tenés éxito con tus videos, que son vistos y que tenés tanto apoyo también de la gente que te banca bastante en los comentarios? Eh, Creo que primero porque exploté un nicho en el que no había absolutamente nada y todavía sigue habiendo pocos. A ver, estamos en una época, y seguramente vos también lo sabés, en la que la mayoría de los creadores de contenido, de periodistas, ahora ha cambiado un poco, pero la mayoría va por del lado deportivo, va por el fútbol. Y la NBA, si bien en Argentina es vista, en el momento en el que yo empecé no había nadie que hiciera contenido sobre esa competencia en particular. Entonces, como que faltaba algo y yo traje esos videos que quizás no había por otros lados o había muy pocos. Juan, por ejemplo, Juan Posay también estaba y alguno más, pero creo que somos los primeros en Argentina en hacerlo. Eh, y, y bueno, eso hizo que la gente, como no tenía opciones para verlo más allá de inglés o quizás en España, que ahí sí viene de más atrás en el tiempo la creación de contenido sobre NBA, como que conseguimos un público bastante rápido y después creo que es la forma en la que lo trato. Yo me baso en la profundidad más que en tratar de conseguir un tema muy mediático, muy aislado y generar clics. Trato de darle un sentido al video, por más que después le vaya bien o le vaya mal, y que tenga una elaboración distinta o quizás que a mí me gustaría ver si yo fuera el consumidor. Sé que empezaste por Twitter hace bastante, que hiciste un canal, que justo cuando pensaste que ibas a llegar a empezar a vivir o a asomar de vivir de lo que justamente de lo que estudiaste, de lo que amás, te lo bajaron. Contame un poco de ese principio, cómo fue la transición también de Twitter a YouTube, que me imagino que debe haber sido complicada, más en esos tiempos. Sí, ¿Cómo fue? bueno, yo terminé de estudiar periodismo y en el último año ya me fui dando cuenta que era bastante complicado en Argentina Mm. conseguir un trabajo de periodista en los medios tradicionales. Existía la posibilidad, pero cada vez era más complicado porque hay muy pocos lugares y hay mucha gente que se recibe de periodista, mucha gente que no tiene el título trabajando, que lo hace muy bien o lo hace muy mal, no importa, no es cuestión de juzgar o de valorar, pero sí un hecho que era que no había lugares en los medios tradicionales. Entonces empecé a hacerme la idea de que si yo no creaba un medio autogestionado, no iba a poder trabajar de esto. Y vi que en Twitter existía una posibilidad de ir generando una comunidad, creciendo un público que me siguiera. Empecé con una cuenta que se llamaba Crossover. Cuando vi que tenía cierta cantidad de seguidores, creo que había llegado a 10.000, dije, bueno, mi idea siempre fue generar contenido audiovisual, no solamente publicar tweets y demás. Entonces creé una web que en ese momento era crossover.com, creo, y ahí empecé a subir los videos. Los subí a la web,
no lo subía a YouTube, lo subía directamente a la web. Y si bien le iba bien a la web, empecé a darme cuenta que era mucho más fácil que la gente lo viera por YouTube. Entonces transicioné todo lo que era videos a YouTube y el canal empezó a crecer muy rápidamente. Llegué a 50.000 suscriptores, conseguí la monetización y demás. Y de un momento para el otro quedó desmonetizado y estuve bastante, un año y Uh, algo sin monetizar nada de lo que hacía. He tenido videos de 2 millones de visitas sin monetizar, hasta que en 2020, en la pandemia, empecé a crearme un canal secundario con mi nombre, en el que yo quería subir más que nada, el otro era pura y exclusivamente de historias de la NBA. Y yo quería subir análisis sobre el juego y demás, entonces dediqué ese canal a eso. Cuando vi que ya no tenía mucho sentido mantener el otro, dije, bueno, paso todos los otros videos al canal con mi nombre y dedico exclusivamente el contenido a ese canal. Y bueno, y a partir de 2020 empecé con ese y la verdad que fue la mejor decisión posible porque arrancó muy rápidamente a subir de visitas, de seguidores y demás, y mucha gente que me seguía en el otro canal se enteró que era yo, y me empezó a seguir por eso. Otros me insultaban porque decían, le robaste el video a a crossover. Crossover sin saber que era yo. Pero bueno, estuvo toda esa transición de Twitter a YouTube, del otro canal a este, que costó, pero fue todo un aprendizaje. Por ahora no va a haber más transiciones en el corto lapso. No, espero que no, espero crecer todo lo que pueda con este canal. Si bien estoy llevando el contenido a otras redes, por ejemplo en Instagram no había subido casi nada de contenido en los últimos años, y este año en particular empecé a hacer Sí, sí, un más video de un minuto, ¿no? constante ahí. Pero trato de hacer un contenido diferente, que no esté en YouTube o que Claro. sea parecido al de los shorts, pero no igual a los videos. Y TikTok y demás, pero YouTube es siempre la casa de donde sale todo. ¿Tenés algún personaje influyente, no un ídolo, no un referente, alguien que influyó mucho en lo que hoy terminaste siendo, en lo que terminaste generando, ya sea en el amor por el básquet, en la idea de transmitir como periodista, en una lección de vida que capaz no conocemos? ¿Alguien que fue muy Eh, influyente? Desde el punto de vista de mi amor por el básquet, obviamente toda la generación dorada, pero principalmente Manu Ginóbili, pero eso ya desde una mirada de fan del juego. O sea, a mí me encantaba la NBA. No es que, como te dije antes, lo hice por un nicho, sino que se sumaron esas dos cuestiones, que a mí me gustaba la NBA, la miraba desde hace mucho tiempo, era fanático, y al mismo tiempo sabía que no había mucha gente generando contenido sobre eso. Los culpables de que me guste el básquet y la NBA son Manu, bueno, Jordan obviamente, aunque no lo pude ver en vivo, Allen Iverson, LeBron, Curry y demás. Todos los jugadores que normalmente te van a mencionar gente de mi edad. Y desde lo periodístico, yo no tengo familia periodista. O sea, mi papá no es periodista, mi mamá no es periodista, no tengo a nadie en mi familia que estudie eso. De hecho, yo en la secundaria estudié para biotecnología, o sea, No, nada que ver, nada que ver con absolutamente. esto. E iba a estudiar algo relacionado con la física y demás, pero bueno, me decanté por lo otro. Y si tengo que elegir a alguien de ese lado que me haya marcado mucho y que siempre lo tengo presente a la hora de pensar qué hacer, o me pregunto qué pensaría esta persona, es Ariel Sher, un periodista que tuve de profesor, que es un crack total, alguien que no solo te enseña sobre periodismo, sino que te enseña a cuestionarte las cosas, y no te quiere imponer una manera de pensar, sino más bien a invitarte a creer que todo tiene un porqué. Entonces, buscar ese porqué detrás de las cosas y no repetir por repetir, o subir cosas por subir cosas, sino más bien darle un sentido a todo. Y en ese sentido me marcó muchísimo porque lo tuve en la carrera, y fue el mejor profesor que podría haber tenido lejos. Qué loco que te pasa el punto de preguntarte qué haría él y que venga un profesor.
O sea, muy, Sí, muy sí. Sí, copado. porque es alguien, es ese tipo de figuras que solamente lo tuve por un año, ¿eh? Después lo vi, obviamente, en la facultad y demás, pero te marcan porque vos venís de un mundo en el que crees que el periodismo es tal cosa. A ver, yo soy fanático del fútbol, o sea, mi deporte principal es el fútbol, jugué al fútbol toda mi vida y consumía constantemente los programas deportivos de fútbol y creía que eso era el periodismo cuando era más chico y cuando no tenía una formación sobre eso, no tenía otra mirada. Y vino este tipo y me dijo, básicamente, no, pará, esto es el periodismo, o al menos me dio a entender que había muchas maneras de Hacer. profundizar sobre las cosas y que el periodista no era solamente alguien que se sentaba a gritar más fuerte que el otro. Claro. Y bueno, en ese sentido, claro, claramente me marcó más allá de que lo tuve un solo año. Te hago una pregunta, ¿tenés un video que no subiste por alguna razón o que lo tenés guardado o que lo subís y te lo bajan? O también puede ser alguno que decís, tengo que hablar de este tema, me voy a poner a hacerlo y lo venís postergando hace una banda. Eh, Tenía en algún momento, pero ya lo subí. Sí, sí tengo uno que sé que lo estoy postergando hace mucho, dos en realidad. Pero uno porque todavía no me puse a hacerlo, que es la historia de Manu Ginóbili. Me encantaría contarla. ¿Y por Eh, algo, por algo en especial no te pusiste a hacerla? ¿Sentís que tenés expectativa propia de decir quiero sentarme a hacerlo tranquilo, bien? sí, quiero dedicarle un buen tiempo y además detrás de eso hay una búsqueda mayor que es Contacto. quizás, claro, no sé si contacto, pero contar algo más grande y Claro. tener una perspectiva mayor. Por decirlo de alguna manera, mi sueño sería poder escribir un libro sobre él o sobre la generación dorada o demás. eh, y tratar de abarcarlo de una forma más amplia. El tema es que primero, obviamente, hay que llegar a esa gente y escribir un libro, hacer un documental, lo que sea, lleva muchísimo tiempo, entonces es más complejo. Y la otra es la historia de Kobe Bryant, que creo Es que verdad. no la hice nunca. Y también es una historia compleja porque va a tocar muchos temas complicados, porque la vida de Kobe Bryant, más allá del deporte, tiene algunos aspectos que son muy cuestionables. Entonces quiero prepararme bien para poder contar esa parte y no dejarla de lado, porque no me parece que haya que dejarla de lado, pero tampoco llevarlo a un video amarillista en el que hable únicamente de eso y buscar ese balance entre las dos cosas, entre el ídolo deportivo y esa persona que cometió una equivocación muy grave y muy cuestionable, se me hace complicado y lo tengo que armar bastante bien Encontrar la como para que no, narrativa, digamos. claro, sí, que no quede o que quiero tapar lo que hizo o que quiero mostrar solo lo que hizo. Es complicado y no quiero que ninguna de las dos partes quede opacada y por eso no lo hice todavía. Ok, y te hago una pregunta. Vos viste, yo siempre pienso que tenemos un cielo, no importa si es en la carrera profesional, en lo que sea, tenemos un techo a donde dijimos, llegamos hasta acá y si hoy me muero, este es el momento máximo mío. Está claro que vos, por más que estás bastante arriba, tenés una carrera que está creciendo, que no para de crecer día a día, pero yo te pregunto hasta hoy, ¿cuál sentís que es tu techo, tu cielo? Si tuvieras unos hijos, les dirías, mira, yo hice esto o llegué acá. ¿Qué sería el momento más importante? O sea, lo que ya hice. Sí, Probablemente los viajes tengo varios, pero los viajes a cubrir los playoffs, o sea, el hecho de con un medio autogestionado, empezando de una cuenta de Twitter hasta lo que es ahora el canal, haber llegado a es cubrir una unos locura. playoffs todo de mi bolsillo, porque no tuve sponsor, no me llegó ningún medio. Ni nada, o sea, destinar esa plata, saber que yo mismo me banqué esos viajes y pude estar acreditado además a los playoffs por mi canal, que es muy difícil conseguir acreditaciones por un canal de YouTube. Sí. Normalmente se consiguen por medios. Ese debe ser el techo máximo. Y el otro,
que es casi lo mismo, me parece, es haber ido a cubrir el Mundial de China, en el que, porque encima en ese momento ni siquiera tenía mi canal personal, el actual, el que llegó a tantos seguidores. eh, Estabas con el Tenía otro, el de ¿no? crossover, Claro, claro, tenía el crossover. de crossover y pude ir a cubrir con ese canal, con esa web, el Mundial de China, el de 2019, el que Argentina llega a la final y pierde con España. Y de paso le mando un saludo muy grande a Germán Beder, que en ese momento era el jefe de prensa de la selección y me ayudó muchísimo en ese sentido. Eh, y pude hacer una pregunta, bueno, además de ver a la selección todo el proceso hasta la final, que fue una locura. Yo tenía, 2019 tenía 21 años, 22 años, en China, en un lugar en el que fui absolutamente solo, más allá de que, repito, me China ayudaron encima. muchas personas ahí. Sí, en Wuhan fue la primera ronda de Argentina donde Wuhan, supuestamente COVID. surgió el COVID, Claro. claro, unos meses antes de que surgiera, y No. era una locura. Y bueno, ver a la Argentina llegar a las finales y demás, y el día previo a la final pude hacer una pregunta a Kobe Bryant. Entonces Fu. ahí creo que fue una locura, porque encima fue a la primera persona que le dieron el micrófono para preguntar. Estuvo muy bueno, la verdad, y creo que esos son los dos techos hasta ahora. Me lo dejás abierto vos. ¿Qué le preguntaste a Kobe? Vos sabés que no me acuerdo, creo que era algo relacionado al juego de la selección, porque encima siempre busqué esa conferencia de prensa en las redes, en Y nunca YouTube, la porque normalmente encontraste. la subía. No estaba, es increíble, No. no la encuentro por ningún lado. Tengo un celular que ahora lo cambié, la primera foto de ese celular, porque me lo compré allá, es de Kobe en la conferencia, y creo que le pregunté sobre el juego de esa selección y qué era lo que lo sorprendía o qué era lo que creía que lo había llevado hasta las finales, y me respondió muy bien. O sea, no es que me sacó del medio porque no era un NN yo, no, me respondió bastante, bastante bien, y fue muy lindo eso. Bueno, viste, me imagino claramente los últimos playoffs. Muchos los amaron, muchos los odiaron, como que no llegaron a encontrar las fuentes del lado del marketing de las finales. ¿Qué opinión te generaron los últimos playoffs? A mí me encantaron. Me parecieron de los más parejos de los últimos años. Desde el juego, creo que fue uno de los pocos playoffs en los que se habló más del juego que de otras cosas externas al básquet. Y me parece que dieron una muestra de lo que fue la temporada en general, que fue una temporada totalmente impredecible, muy pareja, en la que cualquiera le podía ganar a cualquiera. De hecho, tuvimos un equipo que era octavo y llegó a las finales de la NBA, pero del otro lado el séptimo, que era Los Ángeles Lakers, llegó a finales de conferencia. Y después en muchas series, equipos que le ganaron a un sembrado superior, como los Knicks o incluso Golden State, que era sexto y le ganó a Sacramento. Creo que le dio un condimento muy, muy lindo de paridad y de disputa entre equipos que no se sabía realmente cuál era el favorito. Y además me gustó mucho porque es la consagración de un equipo como Denver, que viene desde hace 3 4 años haciendo las cosas muy bien y que por lesiones, por ausencias, no pudo manifestarlo en los playoffs, pero que ahora lo demostró en el primer momento en el que tuvo a todas sus piezas sanas, lo demostró. Y bueno, por Nikola Jokic, que es uno de mis jugadores favoritos y además alguien que merecía ese reconocimiento como para que la gente entendiera la clase de jugador que es. Y pasando un poco más en el tiempo, ¿qué opinión te generó hace poquitas semanas el draft? Que fue recontra sorpresivo además. Sí, sí, el número uno era difícil de decir. Eh, Creo que va a ser una camada muy, muy buena. Al menos vamos a tener 3 o 4 jugadores estrella en la liga. Obviamente tengo muchas expectativas de lo que puede llegar a ser Víctor Wembanyama en la liga. También estoy esperando que la rompa toda porque hay mucha gente que no confía todavía en Que lo no que es compra.
que no compra la idea de Wembanyama, y creo que si está sano tiene todo para ser una superestrella de la NBA. Y algo que no hayamos visto jamás en la liga, pero después, más allá del francés, hay jugadores muy, muy interesantes, principalmente Scoot Henderson, el de Portland Trail Blazers, que ahora sin Damian Lillard va a ser la cara de la franquicia, va a tener lugar para desarrollarse y mostrarse al mundo, y además tiene una competitividad en su mente que es muy fuerte. Y después hay 4 o 5 jugadores que me parecen muy buenos, muy, muy buenos, con potencial de ser estrellas si agregan algo a su juego. Brandon Miller, por ejemplo, le falta esa competitividad que tiene Scoot Henderson, pero tiene todo el talento del mundo, el número 2. Los hermanos Thompson, sobre todo Amen Thompson, el de Houston Rockets, me encanta. Koulibaly, el compañero de Wembanyama, que lo eligieron los Pacers, en Los realidad los Pacers, Wizards, sí. y lo traspasaron, también es un jugador que me interesa y mucho. Y hay varios que por detrás son muy. Bueno, el pick de los Warriors, Posiemski, que Sí. ya demostró en la Summer League que juega muy bien. Creo que hay mucho talento, hay 2 o 3 superestrellas o potenciales superestrellas y varios jugadores de rol que pueden ser muy buenos. Ahora medio como a formato de ping-pong, igual desarrollá si querés, no importa, pero te voy a preguntar por un infravalorado de toda la historia, lo que vos, aparte ya estás en el negocio, ya sabés quién más o menos está infravalorado por la gente, por el periodismo, lo que sea, y al revés, uno sobrevalorado. Puede ser de cualquier época. De cualquier época, tu opinión, no te van a matar, tranquilo. Igual es polémica en cierto sentido. Infravalorado, me quedaría con Moses Malone porque me parece que es uno de los mejores jugadores de la historia y mucha gente no lo conoce. Sí, se sabe muy poco, como que mediáticamente. Sí, sí, es un jugador que no tuvo tantas luces mediáticas más allá de su época. Y como estaba en una década en la que aparecieron Magic, Bird y Jordan, un poco, al lado suyo estaba Julius Erving, por ejemplo, todos jugadores con mucha prensa y además superestrellas mediáticas, salvo Larry Bird. No trascendió su época, pero es 3 veces MVP, el mejor reboteador de la historia, uno de los mejores reboteadores de la historia, una bestia total en ambos Tres tableros. veces MVP, no sabía. Sí, 3 veces MVP, y campeón y Finals MVP, o sea, es el último campeón y Finals MVP que ha tenido Filadelfia, por ejemplo. Julius Erving no pudo ser campeón de la NBA hasta que no lo tuvo de compañero. Pero me voy a quedar, más allá de la mención a Moses Malone, con Tim Duncan, porque últimamente lo veo muy Últimamente. infravalorado. Es el ejemplo perfecto de alguien sin prensa, no tiene ningún tipo de palanca mediática porque su personalidad no era así. Y hay mucha gente, por ejemplo, que lo saca del top 10 histórico o lo pone al fondo del top 10 histórico. Y yo creo que está mucho más cerca del top 5 que de salir Del del top top 10. 10. Y creo personalmente que hay muchos jugadores que se nombran normalmente por encima de él que para mí están abajo. Y el más polémico que siempre lo menciono en Twitter y se enojan muchos es Kobe. Creo que Kobe, y yo lo amo a Kobe, de hecho tengo puesto El una remera perro. de Kobe ¿Tu acá perro no se abajo. llama Koi? Mi perra se llama Mamba por Ah, él. Mamba, Mamba. O sea, lo amo. Basquetbolísticamente es de lo mejor que vi en mi vida y su mentalidad competitiva creo que solo es comparable a Jordan y muy pocos otros. Pero Tim Duncan era mejor para mí. Tim Duncan fue mejor, tuvo una carrera mucho más eficiente, tiene básicamente los mismos logros, tiene más MVPs, más Finals MVPs, más, bueno, la misma cantidad de títulos. Le cuesta Sus ser objetivo estadísticas. a la gente con Koi, ¿no? Sí, yo creo que hay mucha gente de mi edad, de nuestra edad, que llegó a la NBA por Kobe, o sea, es el Jordan de esta época y pasa mucho con los jugadores actuales de la NBA que te dicen que Kobe es el top 3 de la historia. Y es entendible en el sentido de que es su ídolo y crecieron con Kobe y se hicieron fanáticos de la NBA y del básquet por Kobe, entonces tiene su lógica, que les cueste ser objetivos, pero yo creo que Tim Duncan ha sido superior. Y sobrevalorado, no voy a poner a Kobe porque para mí no está sobrevalorado, es un top 10 histórico o si querés top 11, top 12, pero no baja de ahí, o sea, es muy debatible eso.
Creo que sobrevalorado es Tracy McGrady. Tracy McGrady es un crack, o fue un crack, un gran jugador ofensivo, tuvo muchos problemas de lesiones, pero solamente pasó la primera ronda de los playoffs con San Antonio en 2013 y siendo el último jugador de la banca. O sea, todo eso tan bueno que él lograba como individuo no lo sabía trasladar a lo colectivo. claro, al éxito colectivo y me parece que de esos hubo muchísimos. Que no tienen la prensa de Tracy McGrady y que son mejores incluso. Bueno, James Harden, sin ir más lejos, es muy superior a Tracy McGrady y se lo mata justamente por eso. A T-Mac se lo elogia mucho más que a Harden y me parece que está sobrevalorado. No te voy a preguntar por quién es el GOAT, porque para mí es como al periodista de fútbol preguntarle de qué cuadro es. De tranquilo de ese Igual lado. te lo digo, no tengo problema, ¿eh? No tengo problema, ¿eh? Yo Pero, tengo a ver, clara decime, la... ¿quién es para Yo, vos? para mí es Michael Jordan, pero entiendo completamente al que dice que es LeBron James. Bueno, y justamente la pregunta va por acá. ¿De qué parte narrativa, vamos a darlo vuelta, de qué parte narrativa primero LeBron puede ser considerado el mejor? Me gusta la pregunta porque va más allá de elegir uno y ya está, que es Claro, lo que normalmente se hace. Creo que LeBron, si yo tuviera que elegir algunas cosas que poner como argumento para defender la candidatura hacia el GOAT o son, primero que es el jugador más completo que se ha visto en la historia de la NBA. O sea, es el máximo anotador en la historia de la liga y podría haber promediado 30 puntos por partido si quisiera en todas las temporadas porque tiene esa capacidad. Es uno de los mejores pasadores de todos los tiempos, de hecho está en el top 10 histórico de asistencia en la NBA y además es un creador de juego ofensivo de lujo, uno de los mejores de todos los tiempos. Es un grandísimo defensor, más allá de que en la última época quizás dejó de comprometerse tanto con la defensa, cuando quiere sigue siendo buenísimo y estuvo a punto de ganar el defensor del año y se lo sacó Marc Gasol porque la votación era distinta en ese momento. Y tiene todo, o sea, es el jugador más completo de todos los tiempos. En ese sentido, creo que tiene un muy buen argumento para ser el GOAT. El otro es la longevidad. No hay ningún jugador en la historia de la NBA, ni muchos Jordan, ni años. Karim Abdul-Jabbar, claro, que haya estado tantos años, pero no solo tantos años, porque Kobe estuvo 20, por ejemplo, sino Este tantos años nivel. a este nivel. Claro, LeBron, desde el año 1 de rookie hasta el último, en el que pierde finales de conferencia con Denver, jugó a nivel top 10 de la liga o incluso podría, muchos de ellos a MVP, ganó y si no lo ganaba era el 2. Siempre mantuvo un nivel de élite total y eso es muy difícil de lograr. A ver, Jordan se retiró en el medio de su carrera y se volvió a retirar luego y después se retiró definitivamente. Kobe arrancó muy flojo su carrera, su temporada rookie no fue para nada buena, la siguiente tampoco, y después sí explotó, y después tuvo un cierre con lesiones y demás que no le permitieron ser el Kobe que ya era. Y Jack, por ejemplo, por decir otro nombre, tuvo un arranque espectacular, pero después se fue cayendo. Es normal, o sea, el ciclo de vida de un jugador o el ciclo deportivo de un jugador es arrancar o muy fuerte, o más o menos subir hacia el pic y después empezar a caer. LeBron entró en pic y se va a ir en pic probablemente, salvo que tenga alguna lesión. Eso es increíble y habla también obviamente del cuidado físico que tiene, de lo privilegiado que es con su cuerpo, porque es uno de los mejores físicos de la historia. Creo que esas dos cosas son las principales a la hora de hablar de su candidatura al GOAT. Y si tengo que elegir una tercera sería que, que normalmente hacía más que el resto con poco, con menos que el resto. O sea, los equipos a los que ha Claro. llevado a las finales LeBron, comparado con otros jugadores, son muy inferiores en cuanto a talento y llegaron a las finales pura y exclusivamente por él. Y los títulos que ha ganado LeBron, sacando el de Oklahoma y el de Miami, los dos que ha ganado para mí los dos más importantes, son contra dinastías, o sea, contra San Antonio, la dinastía previa
a Golden State, que es la otra, la de 2016, el título de 2016, que para mí es el título más importante en la historia de la NBA. Y ahora al revés, del lado de Michael Jordan, ¿qué agarrás de su punto narrativo como para establecerlo como el mejor? Que aparte lo estableces como el mejor. Sí, yo creo que Jordan es el mejor porque para mí el pico de rendimiento es más importante que la longevidad, obviamente teniendo en cuenta jugadores que hayan jugado 15 años, o sea, no estamos hablando de que Jordan jugó 3 temporadas, la rompió toda y se fue, y LeBron estuvo 20 años en la élite, ahí sería incomparable. Ahora, con jugadores que han estado más de 10 años, más de 13 años en la NBA, me parece más importante el pico de rendimiento, cuánto tiempo mantienen ese pico de rendimiento, que la longevidad, por más que sea tan buena como la de LeBron. Y Jordan tiene el pico de rendimiento más alto en la historia de la NBA. Para mí es muy difícil encontrar a otro jugador que se le parezca en términos individuales y colectivos. O sea, lo que logró como Jordan, como jugador, y también lo que logró Chicago en ese tiempo, porque podríamos decir que Will Chamberlain, por ejemplo, tiene un pico de rendimiento similar al de, o superior incluso en lo individual al de Jordan, pero no logró lo mismo, o sea, no lo pudo capitalizar en triunfos, en títulos y demás. Jordan desde el 91 hasta el 98 es imposible, o sea, tuvo que retirarse para que pudieran ganar otros equipos, para que Houston pudiera ganar, porque si no era imposible, o sea, y las finales que consigue hacer Jordan en ese tiempo, esas 6 finales, que además todo el mito o la leyenda de 6 finales, 6 triunfos, 6 MVPs, no perder ninguna serie por el campeonato, arman a la leyenda. Me voy más a la idea de el tipo en playoff era mucho mejor que en temporada regular. En temporada regular ya era bestial. Y en finales era incluso mejor que en temporada regular y en playoff. Entonces, ese pico de rendimiento me parece sensacional y creo que es inigualable, y ahí le saco una ventaja al resto. Además, después, bueno, tenés, si tengo que elegir otros puntos, tenés el hecho de ser la razón principal por la que la NBA es lo que es ahora mismo. O sea, él no salvó a la NBA, eso hay que dejarlo en claro, la Pero la salvaron Magic remontó. Johnson y Larry Bird, claro, pero él la hizo explotar por el aire y la llevó a un concepto de globalización que no existía en la NBA, hasta que él llegó, y eso es imposible de sacar de la ecuación. A ver, LeBron es la figura mundial que es hoy, Curry es la figura mundial que es hoy, por Michael Jordan. O sea, no existiría lo que hemos visto en este último tiempo sin la figura de Jordan, además de convertir al atleta en un empresario. Eso no lo ha hecho nadie antes que Jordan, y él lo llevó a un estatus repito, no existía. O sea, su relación con Nike, el hecho de que un deportista pueda ser multimillonario y ser dueño de una franquicia, por ejemplo, y todo lo que ya sabemos de Michael Jordan, que ahora muchos jugadores, caso LeBron, han logrado alcanzar porque antes estuvo él. En ese sentido, no hay forma de comparar a Jordan con nadie. Yo sé que capaz te vas a sonrojar un poco, pero es la realidad. Hoy sos, justamente lo hablábamos antes de empezar a grabar, que siendo en parte tu propio jefe, el que maneja tus horarios, el que maneja de lo que querés hablar, tu tiempo, llegaste a tener más importancia seguramente que muchos periodistas que dedican su vida en la tele, en la radio, más hablando de NBA, hablando de básquet. Ahora, la complicación seguramente es mayor a la hora de expandirse, porque justamente vos no tenías seguramente como objetivo, quiero llegar a la tele, que nos pasa a muchos capaz periodistas que empiezan que dicen, no, quiero llegar a estar en la radio. Yo creo que vos ibas por algo más allá de eso, y por eso ahora justamente que se te fueron cumpliendo varias cosas, y que ya no sos más una promesa, sos una realidad, te quería preguntar, ¿cuál es el rumbo que pensás que podés seguir a la hora de expandirte en un futuro con lo que soñás, digamos? Es difícil. Cuesta porque aparte justamente esto te está dando un salto gigante, Sí, sí, es un en el cual no parás. territorio, claro, es un territorio en el que vos no podés decir, bueno, voy a ascender. O sea, por decir una Claro, manera, estando en la tele, estás de panelista en un programa, bueno, ahora lo voy a conducir y ahora voy a ir al claro. programa más importante del canal, y no existe eso. Pero yo creo que
como objetivos tengo varios, obviamente. Quiero tratar de ser alguien que pueda ser tomado como referencia en lo que hago a nivel nacional o continental. Poder mantener esta posibilidad de cubrir la liga en el lugar de los hechos constantemente y expandirme más allá de lo que es hacer videos. O sea, me gustaría, si bien hago podcast y demás, me gustaría, por ejemplo, escribir un libro, te decía antes, sobre la NBA, poder también generar nuevos espacios para poder hablar de NBA, ya sea programas o lugares en donde otras personas que yo puedo ver que generan contenido y están en la misma que nosotros, tengan el espacio para hacerlo. O sea, me gustaría mucho eso también en este momento no la tengo la posibilidad porque no cuento con los medios para hacerlo, pero sí en un futuro generar algo que pueda nuclear a creadores de contenido de NBA o de lo que sea y darles una plataforma para que puedan expresarse, que ahora es muy difícil lograrlo. A ver, si bien el Internet y YouTube y todos los medios te dan la posibilidad espectacular que jamás han tenido otros periodistas de otras épocas o lo que sea, o sea, en cualquier medio de mostrar lo que haces, o sea, cantantes incluso, mostrar lo que haces, y eso es único porque vos desde tu casa con una compu podés llegar al mundo. También hay una cantidad, una oferta tan grande que es muy difícil resaltar. O sea, así como tenés la posibilidad, también la tienen otros millones de personas y a veces te perdés en esa marea de gente que hacen lo mismo que vos o compiten con vos en cuanto a contenido y quizás nunca llegás. Entonces, tratar de dar esa plataforma para permitir que eso pase. Por ejemplo, a ver, pongo un ejemplo muy concreto porque es lo que más cerca tenemos y creo que lo refleja bien, lo que hace, por ejemplo, Coscu con otros streamers. O sea, eso me parece que está muy bueno. eh, y, y permitirles a esas personas poder llegar a mostrar lo que hacen a un público mayor. Eso me gustaría hacerlo, pero es más un sueño que trasciende lo individual. Bueno, pero me encantó la respuesta porque justamente para salir del paso me podías decir tranquilamente el millón de seguidores, Sí, sí. Pasa que son metas que no. no te dicen mucho. Te entiendo, creo Sí, que sí, sí, me la dicen, búsqueda. pero, o sea, sería genial tener 1 millón de seguidores, obviamente, pero también son metas para mí que ya están implícitas en lo que hago. A ver, uno cuando tiene un canal de YouTube o tiene una cuenta de Twitter o lo que sea, si trabaja esto, si la usa para fines personales, no creo que le importe, pero si trabaja con eso, la idea es tener la mayor cantidad de seguidores posibles, pero lo veía con los 200.000, por ejemplo. Yo quería llegar a los 200.000 porque era un número redondo y demás, pero después sigue siendo el mismo trabajo de siempre. O sea, es tratar de seguir mejorando los videos, tratar de generar más contenido y demás, y el número no te cambia la búsqueda que vos estás teniendo. Entonces, voy por otras cosas y después la cantidad de seguidores subirá, bajará, lo que sea, pero va de la mano con eso. No, me gustó mucho la respuesta también del lado colectivo. Lea, te agradezco. Vamos a dejar acá primero Up and Under, el podcast, ¿o no? Es Sí, ese. sí, Vamos a sí, sí. dejar tu canal abajo. Vamos a dejar Crossover también, si querés lo podemos dejar. Lo ponemos. Capaz que hay Este, alguien todavía que lo sigue. así que nada, gracias por venir a coparte, de verdad. Espero que lo hayas pasado bien un rato por lo menos. Sí, sí, estuvo muy bueno. Te agradezco a vos la invitación y bueno, está bárbaro esto que haces y me parece una forma también muy buena de generar una comunidad que entienda cómo viene la cosa detrás del periodismo, de la creación de contenido, como quiera llamarlo en esta nueva era, porque bueno, también hay que mostrarlo y la verdad que está muy, muy bueno el proyecto y la propuesta. Gracias, Lea. Y nada, gracias también porque yo era seguidor tuyo, soy suscriptor y
que te dignes justamente también a coparte y a la idea. Es un golazo y para mí está buenísimo. Espero que la gente lo disfrute. Esto fue el capítulo número 3 de Entrevistosos, gente. Vamos a mandar un saludo a Lea. Dejo todas sus cosas acá y nos vemos en el próximo capítulo.